UNED Derecho, videoclase. El estado de alarma es el de menor intensidad dentro de los estados de emergencia recogidos en el artículo 116 del texto constitucional, que ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 4/1981. Este estado puede declararse por el Gobierno si se producen determinadas situaciones singulares, determinadas alteraciones graves de la normalidad, lo que calificaría el profesor Pedro Cruz Villalón como crisis políticamente neutrales. Las situaciones que los generan pueden ser varias. Por ejemplo, una catástrofe, un terremoto, una inundación, un incendio, un accidente de gran magnitud. También crisis sanitarias, una epidemia, un episodio de contaminación, situaciones de desabastecimiento por productos de primera necesidad o la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantiza lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, concurriendo además alguna de las circunstancias ya previstas y ya apuntadas. Y esa declaración puede hacerse bien para todo el territorio nacional, bien solo para una parte de ese territorio. Si afectara a una comunidad, por ejemplo, al territorio en conjunto de la misma o a una parte de ese territorio, el presidente de la comunidad autónoma podría instar al Gobierno a esa declaración. Formalmente se hará mediante decreto aprobado en Consejo de Ministros y allí se tendrá que detallar con precisión el territorio al que afecta, el tiempo de duración y, por supuesto, los efectos. El tiempo, en todo caso, está tasado inicialmente en 15 días, no debe exceder de dicho periodo, aunque cabría una prórroga. Pero aquí ya no sería solo el Gobierno el que podría dictarla autónomamente, sino que tendría que hacerse con la autorización expresa del Congreso de los Diputados. El Congreso pasaría entonces, en esa segunda e hipotética fase, de meramente conocer a autorizar. De la declaración inicial del estado de alarma, de la primera, no hablamos todavía de la prórroga, se dará cuenta al Congreso de los Diputados y a su vez se dará toda la información que por este le pueda ser requerida, y especialmente la información de los decretos que se puedan ir dictando durante la vigencia de ese periodo. La autoridad competente durante ese periodo será el Gobierno, aunque dependiendo de la concreción territorial podrá delegarse en el presidente de la comunidad autónoma, a que afecta total o parcialmente. Y más allá de eso, de la autoridad responsable, es importante irnos a los efectos, a las medidas que pueden adoptarse en esos momentos. Podrá, por ejemplo, limitarse la circulación, la permanencia de personas en determinados lugares, por ejemplo, ante un episodio de contaminación, en determinados horarios. Podrán intervenirse y ocuparse industrias, talleres o fábricas. Recordemos que uno de los supuestos apuntados era el desabastecimiento. También practicar requisas temporales de determinados bienes. Y durante su declaración no podrá disolverse el Congreso de los Diputados. Y asimismo, si en ese momento no estuvieran en periodo de sesiones, se procederá a su convocatoria automática. No resulta posible, lógicamente, interrumpir el funcionamiento de este poder y tampoco el del resto de poderes constitucionales del Estado. Sería la Diputación Permanente, en ese caso, quien se encargaría de asumir las competencias del Congreso, en caso de estar disuelto o expirado su mandato. Y tampoco podrá iniciarse reforma constitucional alguna. Una declaración de este estado de alarma no alterará el principio de responsabilidad del Gobierno o de sus agentes. En la práctica, pues hasta la fecha solo se ha declarado en una ocasión el estado de alarma en nuestro país con relación a una huelga de controladores aéreos. El Gobierno consideró que las concretas circunstancias que se vivían provocaban una situación de calamidad pública de gran magnitud que afectaría a un elevado número de ciudadanos. Y para ello, para esa gestión, era preciso proceder a la declaración. Y eso se hizo acordando, entre otras cuestiones, la presencia militar en los centros de control aeroportuario. La argumentación de la decisión se construyó sobre la base del artículo 19 de la Constitución española, que reconoce el derecho a la libre circulación por todo el territorio y su conexión con las extraordinarias circunstancias que concurrieron por el cierre del espacio aéreo que impedirían dicho ejercicio. La declaración de este estado fue ciertamente discutida y polémica, y cabe apuntar que la sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016 desestimó el recurso de amparo interpuesto por un elevado número de controladores sobre la base de una presunta vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, derivado de la inadmisión por la falta de jurisdicción del recurso contencioso administrativo que se había interpuesto contra los reales decretos por los que se declaró el estado de alarma y la posterior prórroga. Y antes de ello, tendríamos también que hacer referencia al auto de ese mismo tribunal de enero de 2012 que inadmitió el recurso a trámite el recurso de amparo que se había presentado por los controladores en relación al acuerdo del Pleno de autorización de la prórroga de ese estado. Como indicó el tribunal, el acto de autorización realizado por el Congreso, pese a tratarse de un acto de evidente naturaleza parlamentaria, no sería susceptible de ser impugnado mediante recurso de amparo, conforme el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sino que deberían serlo a través del recurso de inconstitucionalidad o, en su caso, la cuestión de inconstitucionalidad. Para terminar esta breve intervención debemos destacar
que el estado de alarma es dentro de los 3 recogidos por el artículo 116 del texto constitucional, e insistir en ello, es el de menor gravedad, aunque responde, como los otros dos, a tratar de solventar situaciones de emergencia. Y esta menor gravedad es la que provoca que, a diferencia de los otros 2 estados recogidos en el artículo 116, en el caso del estado de alarma no se permite la suspensión de ningún derecho fundamental, por más que sí la adopción de ciertas medidas pueden afectar, provocar ciertas limitaciones o restricciones a su ejercicio.